materia, ¿eh? O sea, básicamente es hacer los problemas 10, 11 y 12. Tenía un problema, No, tenía un problema con el 9, ¿Mm? Dani. No sé si teníamos un problema con el ¿Cuál el 9. 9? No sé El 9 era el teórico, ¿no? Ah, El 9 ya está, o sea, el 9 no lo tomé porque estaba ese parte del teórico. Eso en todo caso después lo vemos para el final. Pero ya que está, pregúntame. Si es algo más o eso menos. era. Eso era, no sabemos si eran las funciones Ah, 2, tenía 3, problema. Ah, o sea, está. si eran esas las funciones. Y Eh, sí, me parecía conocido. bueno, vayamos por orden. El 10. ¿Sí? Sí. A ver, el 10, el 11 y el 12. Si el 12 ya lo tienen cerrado, genial. El 10 y el 11, No básicamente. sabemos si está bien o no. No importa. Ustedes entréguenlo, cualquier cosa. O entréguenlo o me consultan, no hay problema. A ver, hagámoslo. Bueno, nosotros en el 10 tenemos una. O Hola. sea, bueno, Fabián. Hola, Fabio. Hola, sí, quería, perdón por interrumpir. Quería saludar primero y quería decirte, yo te puedo consultar el fin de semana, a lo mejor por esto, Dani. Sí, que te tenés que ir. No, yo estoy acá. No, ahora a la clase me quedo acá. Sí, 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 sí. sí. Sí, no hay problema. Ujú. A ver, vamos a poner última. Así no. Última. Última. ¿Mm? Bueno, antes de que consulten, así ¿cómo se llama? Le digo lo más importante. En el 10, si leyeron el teórico del mío o del Goldstein, lo que hay que proponer es S igual a W Alfa T, ¿no? de Q alfa menos alfa T. Sí, Sí, Y en sí, el sí. 11, lo que hay que hacer es proponer W. Bueno, y acá tenemos dos caminitos. Bueno, una posibilidad es ¿por qué hay una posibilidad? Porque en el 11, cuando ustedes leen el 11, se dan cuenta de que es un cilindro, o sea, la partícula se mueve en ese cilindro, que está centrado en el eje Z, ponele que este sea el X y a que este sea el Y. ¿Está bien? Entonces, suponete que esté justo acá la partícula, esto es el ángulo θ. La restricción que tiene este movimiento es que R por seno de θ, o sea, esto, R coseno de θ, que es el radio, es C. O sea, opción 1, uno puede elegir θ como variable independiente. Vos ahí lo estás pensando en coordenadas esféricas, Dani, ¿no? Sí, porque el enunciado dice eso, aunque sea medio confuso el enunciado. Claro, eso te quería preguntar. En el 11 te dice superficie esférica cilíndrica. O sea, Sí, si es esfera sí, o cilindro. sí, está bien. Ahí hubo un problema en la sinapsis, ¿sí? También acá, coordenada polar esférica, bueno, sí, eso se entiende. O sea, hay que trabajar en coordenadas esféricas, pero la superficie de movimiento es un cilindro de radio C. ¿Está bien? Entonces, Bien, la entonces, opción 1 sería usar θ como variable independiente, o sea que cuando uno escriba R en las ecuaciones, el R en realidad vale C sobre seno de θ. O sea, es una función de θ. Y la opción 2 es hacerlo como R variable independiente.
Entonces el teta, ¿sí? O el seno de teta, creo que quizás es mejor. El seno de teta se escribe cuando aparezcan las ecuaciones como E sobre R, ¿no? ¿Bien? Yo voy a elegir cualquier cosa para avanzar un poquitito en la cuenta y ver bien cuál es la cuenta que hay que hacer en esta. Entonces, si uno elige la opción 1, si uno elige la opción 1, el S que tendríamos que poner sería un W. Cuando ustedes analizan el Hamiltoniano va a ser un Hamiltoniano que solamente dependa de, va a depender de teta, P de teta y P de phi, no depende de phi, y tampoco depende del tiempo. ¿Sí? Entonces eso si elegimos la opción 1, ¿no? Entonces la función S, ¿sí? Va a ser igual. ¿Y de phi no depende, Dani? No. Y no porque... Que no va girando si se mueve por toda la superficie del cilindro. claro, pero eso te indica que el P de phi es constante. ¿Está bien? O sea, no depende de phi precisamente porque fíjate que hay una simetría de rotación alrededor del eje Z, ¿no? Sí. Entonces, al haber una simetría de rotación al eje de Z, no, el hamiltoniano no puede depender de phi. Bien, ese temita es un tema importante de darse cuenta. No lo charlamos mucho porque era lo último que quedaba. Tiene que ver con, ¿te acuerdas la función generatriz que generaba una rotación, una traslación, y el hamiltoniano no dependía de esa variable? Pero no, o sea, pensémoslo así, si uno escribe hamiltoniano no va a depender de sí. Y yo me doy cuenta porque hay una simetría de rotación alrededor del eje Z. Ustedes no se dan cuenta todavía, pero con lo que vieron se tendrían que dar cuenta si es que tienen ya suficiente práctica. Y si fuera una esfera, el hamiltoniano dependería de P de phi y P de tita. Si fuese una esfera, la superficie de movimiento, Sí. no. ¿Por qué? Bueno, Giran en simetría también. El momento angular sigue sí. simetría. El momento lineal no sé. El momento angular sí sería constante. Si fuese una esfera. Ahora lo vemos. Ahora, para ordenar un poquitito, ahora lo vemos. Es muy importante ese tema. Pero bueno, ustedes créanme que si escriben en hamiltoniano sin tener idea de la cuestión de la simetría, ¿sí? Si escriben en hamiltoniano va a tener esta facha. O sea, y el hecho de que el hamiltoniano tenga esa facha no dependa del tiempo y no dependa de phi, hace que uno tenga que proponer como función de Hamilton, la S, igual a una W zeta, sería alfa 1, alfa 2, menos, o acá conviene poner más, creo, pueden poner menos y más, no hay problema, alfa 2 por phi, menos alfa 1 por t. ¿No te conviene hacer de simplificación 2, Dani? ¿Qué simplificación? Nosotros nos guiamos de tu manuscrito. Cuando Sí. decís que había variables cíclicas, que nosotros, Claro, bueno, en este caso tomamos... esta es la simplificación 2. ¿Sí? Esta es la simplificación 2. Y esta es la simplificación 1. ¿Ok? No entiendo. No sé qué te referís. ¿Por qué escribiste la S así? Porque, bueno, cuando uno tiene esta situación, porque el hamiltoniano no depende del tiempo, ¿sí? Te conviene simplificar la función con este agregado. Fíjate que acá el W no depende del tiempo, la única dependencia temporal está en este término. Cuando el hamiltoniano no depende de la variable phi, fíjate que el hamiltoniano no depende de phi, te conviene hacer esta simplificación, acá puedes poner más o menos. Yo le puse más porque, o sea, usando estos signos, uno lo que va a tener después es que LH1 es la energía y el alfa 2 es el momento conjugado de phi,
son constantes. ¿Está bien? Entonces, cuando uno hace, bueno, uno lo que tiene que hacer es proponer ese S y obtener la ecuación de Hamilton y no resolver el problema, plantear las ecuaciones de movimiento. Esa sería la idea. Ahora vayamos por orden. Esa es la ayudita. Esto yo lo di en clase. Esto se lo dejé para que lo lean de mi apunte o lo lean del Goldstein. ¿Sí? No, perdón, al revés. Esto yo lo di en clase. ¿Sí? Y esto lo di para leer. ¿Sí? Si no lo leyeron, lo pueden leer hoy tranquilamente y hagan todo esto tranquilo, digamos, nadie los está corriendo. Esto sería lo último de la clase. Ya con lo que tienen en este quedan los regulares. Obviamente después vamos a tener que hablar de la cuestión del final, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo llamé en clase como primera simplificación. Esto es lo que llamé como segunda simplificación. ¿Sí? Uno plantea ese y resuelve. Eso sería la opción 1. En el caso que usen la opción 2, ¿sí? Lo que habría que plantear es un S que sea WDR, ¿no? Alfa 1, alfa 2. Claro, a nosotros nos quedó como la última, Dan. Como la última que. O sea, como esta opción 2 nosotros al tener el potencial dependiendo de R, tomamos como R variable independiente y nos quedó Da lo nos mismo, quedó, pero claro, pero si vos, o sea, vos tenés potencial dependiente de R, en este caso el potencial va a ser igual, menos K sobre R. En claro, este caso, no, K sobre R, ¿no? menos K sobre, y el R que era. C United. O sea, sería K C sobre C, United. ¿está bien? Bien, o sea que ya ustedes avanzaron un poquitito en ese sentido. Plantearon el S así como le estoy poniendo yo, el término alfa 2 pi, o No, plantearon bueno, solamente. eso no, nosotros tenemos, o sea, fuimos más o menos haciendo con la construcción que hiciste vos. Sí, Usamos el Hamiltoniano calculado en 1, en el ejercicio 1, Sí, y coordenadas bueno, cíclicas. no, las coordenadas claro, cíclicas. claro. Y Si lo haces, después, claro, si ustedes propusieron solamente esto, ¿sí? O no, sea, en el ejercicio 1, no en el 10. El ni Hamiltoniano lo siquiera nada. usamos en el ejercicio 1. O sea, Espera, propusieron y bueno, después el S así, usamos SS, claro. para Y S, el H nos queda dependiendo del omega 1, omega tita. claro, bien. Lo que digo es, ustedes usaron esto nada más. Y lo metieron en la ecuación de Hamilton-Jacobi. ¿Está bien? Eso es lo que hicieron. Claro, Pero vos eso. en la simplificación 2, a lo que vos llamaste W, lo dividimos como W1 de una coordenada cíclica más W2 de otra coordenada cíclica más un W' con las variables independientes. Está Ahí, bien, entonces hicieron esto. Claro, está bien. O sea, nada más que acá yo no le puse el prima, pero sería así. Hicieron esto. me hace un Con poco de ruido, me hace un poco de ruido el la alfa notación. 2 de phi, pero sí, Ah, porque porque lo hicimos W nosotros. lo O sea, llamaste llamamos un T0 W aparte, ¿no? general, como hiciste vos, y le restamos el alfa 1 de T. Pero el está WS bien. general Ah, adentro tiene 3 W, digamos, sí, a ver. de las dos Yo coordenadas voy. cíclicas. Sí, de última cualquier cosa lo muestra. Yo voy a tratar de adivinar lo que hicieron. A ver, ahí saco una Ustedes- foto y lo comparto, Dani. Otra Dale. paso, Gonzo. Pero no, pero está claro para mí lo que hicieron. Ustedes usaron. Claro, y además se pierden con las constantes. A ver, de prepo, cuando uno tiene la función S, esa función va a depender de las coordenadas Q, ¿sí? Y va a tener n constantes de integración. A esa n constante de integración uno lo llama alfa 1, alfa n, ¿está bien? Vamos a poner acá todo. Q1, Q2, hasta Qn, y después tenés
n constante de integración, alfa 1, alfa n, y tenés una posible dependencia en el tiempo, tiene una dependencia en el tiempo. Entonces eso vos lo metés dentro de la ecuación de Hamilton-Jacobi. Y bueno, entonces ya habíamos hablado de una simplificación 1, que era S de, bueno, el S este que está definido arriba, ¿sí? Que depende de los NQ, de los N alfa y de los T. Eso, la simplificación 1 era, se llama W, Q de los NQ y de los N alfa, ¿sí? Menos, y agarrábamos, acá en principio era un alfa 1, habíamos llamado este alfa 1 y T. ¿Está bien? En realidad, este alfa 1 puede no ser un alfa específico de los N alfa, que son la constante de integración acá, pero por conveniencia uno tomaba uno de ellos. ¿Está bien? Porque tenía la libertad de hacerlo porque era una constante de integración. Pero acá nosotros podríamos haber puesto, ¿sí? Como una cosa absolutamente general, combinación lineal de los alfas por T. ¿Bien? Pero uno lo que hace es poner alfa 1T. Esa era la simplificación 1. Sí. Cuando usábamos la simplificación 1, bueno, ahí usábamos, por ejemplo, creo que lo usamos en el oscilador armónico, uno resolvía y se resolvía de un poquitito más fácil el problema. Bueno, pero acá, acá esto depende de alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, y esto va a ser menos alfa 1. ¿Ven? Después lo que hacíamos en la simplificación 2 era, está bien, tomar, ahora me doy cuenta del omega. El omega es de Q1, Q2, hasta Qn, alfa 1. Alfa n, fíjense que el W ya no depende del tiempo, o sea, la única dependencia temporal del S es acá. Entonces, ¿qué hacíamos? Suponer que el Q1 era cíclico, ¿no? O el Qn era el cíclico, no me acuerdo. El Q1. Entonces hacíamos W' de Q2 hasta Qn, ¿ok? Y acá sería alfa 1 hasta alfa n, y acá poníamos menos o más. Conviene poner más en el ejercicio porque ahí identificamos, bueno, ahora le voy a decir, menos o más pueden ponerlo tranquilamente, alfa 2 por el Q1. Por acá dice W, entonces nosotros no entendimos bien. Entonces El W... W este que está acá. Claro, pero, o sea, cuando vos pusiste alfa 2 por Q1, Claro. vos le pusiste W de Q1 y alfa, digamos. Acá puse W1 de Q1 con alfa 2. Algo así. Claro. Y nosotros ahí tomamos dos Ws, o sea, otro más adicional por la Está otra bien. variable cíclica. Si uno hace eso, que lo que estamos haciendo es separar, es una técnica que se llama separación de variables, y sigue con la cuenta, uno lo que se va a dar cuenta es que esto es alfa 2 Q1. ¿Está bien? O sea, si uno pone eso, es un planteo que hace inicial de separación, ¿está bien? Y después, cuando usando que el hamiltoniano no depende de esa coordenada cíclica, lo que queda es que ese término se simplifica en esto. Acá ¿Sí? lo tengo a mano, Dani, si querés verlo. ¿El teórico o lo que hicieron ustedes? Nosotros. Porque ese es el teórico, lo puedo abrir yo. Sí, Lo que dale, hicimos nosotros, Dani. No, es lo que hicimos nosotros.
Che, muy bien, creí que no habían hecho nada. Ayer Entre tuvimos confianza. full. Bueno, te lo comparto, así le damos una mirada. Sí, 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 dale. Bueno, acá está ¿Querés algo o la no? fuerza que nos da como dato y calculamos el potencial. Cierre constante, PDR 0. Tenemos el Hamiltoniano, que nos queda esto. Esto lo sacamos del ejercicio 1, en coordenadas cilíndricas, lo que hicimos. Claro, Ahí ahí está, ahí arrancaron. Y ya me doy cuenta con poner el PR igual a 0, porque uno lo que tiene que hacer en realidad es esto. A ver, ahí parto yo. a nivel no viste lo más importante que era cómo van un plan del W. Claro, en realidad Pero, acá, bueno, quedémonos con lo que dije acá más o menos. Después cualquier cosa volvemos a eso y vayamos al caso particular del problema. El problema 11 quizás que es el más complicado. che, Dani, Vamos perdón. a hacer así. Así que dijiste que el W1 que vos pusiste en la apunte cuando lo desarrollas llegas a que A es que alfa 1 por sí, U. y cualquier cosa de eso lo podemos ver ahora, es fácil de verlo. ¿Vale? Pero a mí o sea, lo que quiero decirle primero es siguiente, hagamos esto. Yo lo voy a hacer con teta, así les muestro. Con teta como variable independiente, y ustedes después lo hacen con R. ¿Les parece? Así que es lo que venían haciendo ustedes. ¿Está bien? ¿Vale? Entonces uno lo que plantea es lo siguiente. Primero tiene que plantear el lagrangiano, o sea, si uno tiene que hacer las cosas correctas, tendría que ser así. Uno tiene que plantear el lagrangiano. El lagrangiano va a depender de teta, en principio va a depender de phi, si uno no sabe todavía que son variables independientes, de teta punto, de phi punto y de t. ¿Sí? Entonces uno plantea eso. Después de plantear eso, vamos a hacerlo, pero les muestro el pasito. Uno lo que hace acá es, lo primero que tiene que hacer es obtener p de phi y p de teta, ¿no? El p de phi lo obtenía como la derivada de L con respecto a phi punto, ¿se acuerdan? Y Sí. el P de teta, la derivada de L con respecto a teta punto. Bien. Después se escribe el hamiltoniano, dependiendo de estas variables, teta, phi, P de phi, P de teta. Bueno, acá lo puse, no lo puse en orden, ¿no? Poco lo P de teta, P de phi, eventualmente respecto al tiempo. Y uno lo escribe esto, era teta punto, P de teta, más phi punto, P phi, menos L. ¿Está bien? Y acá donde aparece teta punto y phi punto, lo que habríamos que tener cuidado era, y acá también aparece, porque esto es teta, phi, teta punto, phi punto y el tiempo, eventualmente el tiempo, en este caso no. Acá donde aparece el teta punto y el phi punto, ¿sí? Fíjense que la función hamiltoniana no depende de teta punto y de phi punto. Entonces, en este caso lo que teníamos que hacer era invertir esas ecuaciones. ¿Se acuerdan? O sea, escribir las velocidades en función de los momentos. Entonces quedaba todo escrito en función de los momentos. Entonces, escribía el hamiltoniano. Entonces, uno ya obtenía el hamiltoniano. Ahora, o sea, uno hace todas esas cuentas y esta función ya es conocida. O sea, entonces, ahora esta función es conocida. Y recién ahí
Recién acá uno plantea Hamilton-Jacobi. Porque tiene el H, entonces Hamilton-Jacobi, ¿qué va a hacer? H de teta, phi, acá lo que vamos a poner es la derivada de S con respecto a teta, acá la derivada de S con respecto a phi, ¿no? El tiempo, más la derivada de S con respecto al tiempo, igual a 0. Y esta sería la ecuación de Hamilton-Jacobi. Eso sería el pasito, sin ninguna simplificación, es la teoría. Entonces, acá lo fundamental es esto. Plantear bien el lagrangiano. Y para plantear bien el lagrangiano, uno tiene que hacer un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos el potencial. ¿Sí? Y esto sería menos b. ¿Está bien? Entonces uno tiene que tener cuidado. ¿Qué es la velocidad? O sea, la velocidad es el R vector punto. ¿Está bien? El R vector, este R vector lo planteo a partir de qué es la velocidad. El R vector en principio es, si uno usa las tres coordenadas porque no hay ninguna restricción, el movimiento no es un cilindro, esto sería R, ¿se acuerdan? Por seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi, coseno de teta. ¿Está bien? Y en principio cada una de estas funciones, el R, el teta y el phi son funciones del tiempo, en principio. Esto si no habría ninguna, si no hubiera ninguna restricción. Esto sería seno de teta de t, coseno de phi de t, seno de teta de t, seno de phi de t, y esto es coseno de teta de t. ¿Ahí estamos de acuerdo? Bueno, sí. Pero lo que sucede, en el caso que yo elegí de teta como variable independiente, el R de t es t sobre seno de teta de t. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Entonces, al ser c seno de teta de t, fíjense que acá hay una simplificación interesante. Este se simplifica con este. O sea, si yo lo paso a cada una de las componentes, acá me queda sobre seno de teta de t, sobre seno de teta de t, sobre seno de teta de t, y eso me va a quedar igual a c por coseno de phi de t. Esto lo podríamos haber hecho geométricamente también, ¿no? Seno de phi de t, y acá me queda cotangente, ¿no? Cotangente de teta de t. Sí. Bueno, entonces uno lo que tiene que hacer es calcular la velocidad derivando esto con respecto al tiempo. Esto es una constante, bueno, va derivando. Acá tiene que derivar, ¿sí? Bueno, podemos hacer. Esto es una constante, derivamos primero con respecto a phi. Si derivamos con respecto a phi, esto te va a dar 0. Y esto te va a dar el phi versor. Esto va a dar phi punto por el phi versor más c, nos va a quedar 0 eso, y en z nos va a quedar 0,0, y bueno, acá habría que hacer la cuenta, la cotangente derivada, tangente, encima de teta de t, y lo derivada de la adentro replicando la regla de cadena, que sería teta punto. O sea, esto daría t por cotangente, esto hay que derivarlo la cotangente, no sé la derivada ahora. Por teta punto, y esto solamente tiene el componente de teta versor. Entonces, cuando uno calcula... ¿Qué hiciste ahí, Dani? Cefi punto, ¿qué hiciste ahí? Esto, fíjate que cuando vos derivás con respecto a teta esto, ¿sí? Esto te da 0. ¿Sí? Ah, pues que derivar respecto Claro, al tiempo. Claro, si yo hago la derivada con respecto al tiempo, primero tengo que derivar con respecto a phi, y después con respecto al tiempo, y después tengo que derivar con respecto a teta, y después con respecto al tiempo, ¿no?
Claro, porque es derivada total, entonces tenés que hacer las Claro, parciales también. Ahí está. Ahí. exacto, exacto. Bueno, pero el Entonces te coseno va, de phi, ¿no te quedaría seno de phi por phi punto? sí, bueno, por eso se llama Fibersor. Acuérdate que el Fibersor, Ah, cierto que no me explicó eso. Sí, ¿sí? ¿Está sí, bien? sí. Entonces, cuando uno calcula b al cuadrado, como esto, el phi versor y el z versor son ortogonales, queda c al cuadrado por phi punto al cuadrado más c al cuadrado por la función esa con tangente prima, no sé cuánto es, pero al cuadrado, al cuadrado por z punto al cuadrado. Y esta sería la velocidad que va, ¿sí? Ya, pero te falta multiplicar el phi. Ah, son ortogonales phi punto y teta punto. Claro, phi punto y z, no, phi versor y Ah, z versor son dije ortogonales, cualquier así que no hay cosa. término cruzado. Sí, sí, eso. Bueno, y el potencial este es menos K sobre R, pero menos K sobre R en la variable que estamos usando nosotros, esto va a ser igual, ya lo vimos esto, menos K sobre C por seno de T. Es con un más, ¿no? No es con un más. Claro, menos con menos más. Ah, no me acuerdo. No, el No, no, es potencial con digo que es con un más. el gravitatorio era, ¿no? Sí. Ah, voy si la fuerza era menos k sobre r cuadrado, entonces si integraste queda más, pero bueno. No, pero después Dios. acuérdate que bueno, hay un signo menos también. Sí, esto es igual a B. ¿Está bien? Acuérdate que la fuerza es menos gradiente de B. ¿Sí? Claro, ahí está. ¿Está? Sí. Genial. Bueno, ¿entendieron? El error que tuvieron ustedes es normal, digamos. ¿Sí? Pero los pasos correctos son estos. Uno plantea el lagrangiano, ya cuando plantea el lagrangiano puede hacer todos los pasitos que yo les dije para adelante. ¿Ok? Eso no quiere decir que las cuentas sean fáciles, ¿eh? Pero ahora es más o menos matemática. Entonces nos va a quedar que el lagrangiano, fíjense de qué depende el lagrangiano. El lagrangiano es un medio de la masa, y habíamos dicho que acá iba ahí. El c al cuadrado, por phi punto al cuadrado, más c al cuadrado, por z punto al cuadrado, por la cotangente, ¿sí? Derivada de teta, todo esto al cuadrado, ¿sí? Menos con menos más, acá sería más, k por seno de teta sobre c. Fíjense que el lagrangiano no depende ni del tiempo y ni de phi. Es un lagrangiano que depende de esto, depende de phi punto y de teta punto. ¿Está bien? Que es lo que habíamos dicho. Bueno, después, y después de acá son cuentas. Cuando uno llega a Hamilton-Jacobi, lo que usa es, en vez de plantear una función así tan general, y además se le va a hacer un quilombo de cuentas, en vez de plantear la función general Q, alfa y t, lo que plantea para este caso particular es W, y eso si quieren ahora lo vemos bien porque era así. W, en este caso la variable que queda es z, alfa 1 y alfa 2, porque hay dos variables, hay dos constantes de integración, queda menos o más alfa 2 pi menos alfa 1 t. Y la justificación de esto viene del teórico. Bueno, cuando uno plantea la ecuación de Hamilton-Jacobi, listo. Ahí uno lo que va a hacer es el procedimiento ese que viene en el oscilador armónico. ¿Se entendió hasta ahí, más o menos? Sí, no expliqué todo, pero me parece que expliqué lo más importante, en donde yo veía ahí que el caminito que habían elegido, o sea,
Ahora, ¿qué sucede? A veces sucede que la cuenta que uno hace así nomás, como hicieron ustedes, como arrancaron, coincide con lo que hay que hacer. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que hayan arrancado bien. La forma de arrancar bien es este pasito que hay que hacer, ¿no? ¿Está? O sea, porque alguna vez le dé bien, no crean que eso sea la forma general de hacerlo. La forma general de hacerlo es esta, arrancar la granjeando. Si uno no conoce la Sí, granjeando, no conoce la hamiltoniana. Sí. te entiendo lo que decís, pero hay en el caso ese que dijiste de invertirlas. O sea, porque Sí. nosotros una vez que tenemos la granjeando, hallamos el P de phi, el P de tita, despejamos el tita punto, el teta punto Eso y es ponemos invertir. el... Ah, está bien. Eso, Ah, despejarlo es invertirla también. Bueno, bien, Dani, pero bien. esos casos ya los calculamos en el ejercicio 1. Porque no está en uno, ¿no, Gonza? Nos partimos de ahí. Claro. El ejercicio... Claro, bueno, pero en el ejercicio 1, porque está hablando del problema, sería el problema 10. No, uno. El 1, posta. No, De vida Ah, sí, nuestra. el bueno, uno de pero fíjate que en el 1 no tienen restricción, acá tenés restricción sobre un y cilindro. pero no se la puede aplicar directamente al hamiltoniano la restricción. No, porque fíjate que acá en el pasito se vio más o menos. En principio, en general, no. Fíjate cómo queda cómo haces este cálculo de la velocidad, ¿no? Claro. Y fíjate qué hubiese pasado si haces el cálculo, o sea, la velocidad te quedó así. Fíjate cómo te quedó la velocidad al cuadrado. Y fíjate cómo te hubiese quedado la velocidad al cuadrado en el caso que vos la apliques en la velocidad al cuadrado en un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En cilíndricas creo que era así. 1 sobre 2m, PR al cuadrado. No, pero yo estoy poniendo con los momentos. A ver si era así. Bueno, Después lo pero o sea, R punto al cuadrado. Después quedaba z punto al cuadrado por R al cuadrado más phi punto al cuadrado por seno de teta al cuadrado por R al cuadrado. Quedaba así, ¿no? Creo que quedaba así. sí, La velocidad creo al que sí. cuadrado era, la velocidad al cuadrado era esto. Y ahora la velocidad al cuadrado es phi punto al cuadrado por c al cuadrado ¿Eso más no es c al esférica? cuadrado. ¿Cómo? Esto en ¿Eso no es esférica. esférica? Ah, Y ahora nos quedó c al cuadrado, phi punto al cuadrado, c al cuadrado por la cotangente prima de teta al cuadrado por z punto al cuadrado. Entonces, si uno lo que dice, bueno, puede ser que ande, no sé, pero a ver, C es igual a R, Seno de tita. R es igual a C por seno de teta. Entonces yo reemplazo C, donde aparece C, reemplazo por R sobre seno de teta, y acá me va a quedar R al cuadrado sobre seno de teta al cuadrado. Eso es lo que dicen ustedes, ¿no? Claro, o Más, sea, nosotros directamente se lo aplicamos al hamiltoniano. Como vimos que Arrancarlo. R era constante, entonces P de R lo tomamos como cero. bueno, pero no, pero... Ah, o sea, vos decís directamente acá, quitar esto. Bueno, Claro, quitar esto y donde aparece R, poner C sobre seno de teta. claro, en tu caso sí, nosotros lo dejamos como R, porque lo tomamos como independiente. Ah. Bueno, fíjate que en este caso, si yo tomo esto R como C sobre seno de teta, acá el término que va acompañando a phi punto al cuadrado, bueno, me quedaría R al cuadrado sobre seno de teta al cuadrado. Acá me quedaría R al cuadrado sobre seno de teta al cuadrado, tangente prima de teta, cuadrado, teta punto al cuadrado. Este,
O sea, ya acá me quedaría con respecto... Claro. ¿Acá estoy haciendo algo mal? ¿Y puntos z al cuadrado? Nosotros lo hicimos mal de entrada porque tomamos cilíndricas. Ah, hicieron Claro. cilíndrica. Ah, Ah, sí. Yo pensé que lo iba a hacer en cilíndrica, por eso te pregunté si es esférica eso. ¿Vos pusiste esférica sí, sí, sí. o no? Esto es esférica. Pero te escuché que dijiste cilíndrica al principio, por eso me confundí. Ah, perdón. No, Este, no, no sé, salga como salga, está bien. pero se entiende, ¿no? Sí, sí. Ahora, lo que sí puede haber suceder en algunas situaciones es que los vínculos no afecten esa forma general, ¿sí? Y de casualidad te dé lo mismo, pero sería de casualidad, ¿eh? O sea que Por casi ejemplo, todo necesita un vago, un básicamente. vínculo, por ejemplo, suponete que vos tenés un caso muy sencillo, un anillo enhebrado en un alambre, ¿sí? Y vos quieras expresar la velocidad. La velocidad, en este caso, es, o sea, la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado en este caso es en polares, ¿sí? Es r punto al cuadrado más phi punto al cuadrado por r al cuadrado. ¿Está bien? Como vos, acá tenés que el phi es constante, y la velocidad al cuadrado simplemente te sale r punto al cuadrado porque esto te da cero. ¿Está bien? En este caso funciona. Claro. ¿Se entiende? Ahora, si, si yo Ah, qué ¿y el sé, tita? si es, no, esto es en el plano, ponele, Ah, ¿está bien? En el plano. En este caso andaría bien, vos lo que haces es, phi punto es igual a cero, listo, ya con esto me queda esto. Perfecto. Ahora, en una situación más general, ¿qué podría ser una situación más general? Fíjate que en realidad, el alambre esté rotando con velocidad omega t. Ese sería el vínculo. ¿Bien? O sea, que esto esté así. Entonces, la velocidad al cuadrado, acá va a ser r punto al cuadrado más, y acá también va a entrar, omega al cuadrado por r al cuadrado. ¿Está bien? Porque el phi punto s es fijo. ¿Está bien? Pero fíjate que la velocidad al cuadrado solamente depende de r y de phi punto, ¿no? Y de r punto. Bueno, acá no, acá también funcionaría, pero si vos tenés cuidado en igualar phi punto con omega. ¿Ah? Bueno, justo elegí un caso donde no se ve clarito la diferencia. ¿Mm? Pero en principio son diferentes. Sí, sí. Eh, No, bueno, pero sí, está claro que Está lo claro, a correcto es ver, hacer todo. acá la clave está en seguir el procedimiento. El procedimiento es el de la materia. Vamos a arrancar yo, con el lagrangiano. El hamiltoniano no podés definirlo si vos no tenés la definición del lagrangiano. ¿Está bien? No lo podés decir. Ahora, resulta que en las situaciones generales el hamiltoniano es C más B. Esto es bastante generalizado, pero no siempre es cierto esto. ¿Está bien? Claro. Eh, o sea que lo correcto es arrancar con el lagrangiano. Para arrancar con el lagrangiano vos tenés que describir bien la energía cinética. Y la energía cinética hay que tener cuidado, ¿sí? Porque no puede, ¿sí? No podés definirla, ¿sí? Directamente. A ver, eh, veámoslo. Sí, porque a mí me está a haciendo mí, feo que a mí me interesa ese, cuando ya tenés el lagrangiano, el pasito que te lleva al hamiltoniano, esa parte es la que justamente tenemos que ver y manejar bien. Esa es la que me interesa, si podés contar un poquito mejor. sí, bueno, dale. Déjame, voy a hacerlo eso, pero ¿Viste? déjame Ahí. ver algo. Ah, Sí, déjame ver algo. sí.
Si uno lo hace por esféricas, esto es r punto al cuadrado más... Si tienen ahí el ejercicio, confírmenme que esto es así. Z punto al cuadrado, el ejercicio 1, más phi punto al cuadrado, seno de teta al cuadrado, por R al cuadrado. r al cuadrado. Si esto es así y lo aplicamos a nuestro problema, en nuestro problema, el r punto está claro, acá hay que tener cuidado. El r punto, ¿sí? Como es, el r es c sobre seno de teta, el r punto sería menos c sobre seno de teta al cuadrado, ¿sí? Por coseno de teta por teta punto. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? El r al cuadrado va a ser igual a c sobre seno de teta al cuadrado y el phi punto al cuadrado, no, el r al cuadrado. Entonces si uno usara esta ecuación, ¿sí? Y lo escribiera, me parece que daría bien. En este caso nos quedaría que la velocidad del cuadrado sería menos c sobre seno de teta al cuadrado coseno de teta teta punto al cuadrado más teta punto por acá va al cuadrado, ¿no? Al cuadrado por c sobre seno de teta al cuadrado más phi punto al cuadrado seno de teta al cuadrado y acá quedaría c sobre seno de teta al cuadrado. Si uno lo hace de esta manera, creo que está bien también. No, creo no, estoy seguro. ¿Está bien? O sea que esto tendría que coincidir con el resultado que llegamos nosotros, que es c al cuadrado por teta punto al cuadrado, ¿sí? Más, no, eso era c al cuadrado por phi. C al cuadrado por phi punto al cuadrado, fíjense que el término acá coincide bien, este con este, ¿no? Más, o sea que lo que resta tendría que ser c al cuadrado por, habíamos dicho que era la cotangente prima, derivada con respecto al argumento que era teta, todo esto al cuadrado, por teta punto al cuadrado. Esto que está acá, ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Me perdí. ¿cuál es la diferencia? No, por eso estoy diciendo que si uno lo hubiese hecho así, esto está bien. La diferencia del otro es que vos lo que hacías era cancelar esto. ¿Sí? Ah, O sea, pero si vos tenés cuenta que el R, perdón, esto sería R. El R depende de teta, ¿sí? O sea, el R tiene esa dependencia y el teta depende del tiempo. Cuando vos calculas el R punto, tenés que aplicar la reglita de la cadena acá. No puede decir esto igual a 0. ¿Está bien? Bueno, o sea, esa cuenta habría que hacerla. A ver si esto que está acá es la misma que esto que está acá. Y va a ser igual. ¿Mm? Porque si uno tiene ese cuidado, uno puede usar el resultado general de cómo era la velocidad en esférica. Pero tiene que tener ese cuidado, ¿eh? Bueno, ahora voy a lo que me preguntaba Fabián. ¿Cómo hacemos el pasito? Bueno, el pasito sería el siguiente. Uno tiene el lagrangiano. El lagrangiano sería c al cuadrado. Acuérdense que yo esta cuenta la estoy haciendo. Y hagamos esto porque ya con esto va a ser bastante tedioso, digamos, hacerlo. O sea, yo estoy contento si, no ni siquiera que me entreguen, sino que lo hagan y después cualquier cosa me consulten, o si no les sale de primera me lo entreguen, y ya con eso estamos. El problema hoy, este problema, ¿sí? Porque por lo que veo está bastante jugoso. O si no, hacerlo, o sea, de forma genérica, no hace falta que haga el ejercicio en No, particular. lo hago con teta y ustedes lo hacen con R. Y ya está. ¿Está bien? Y lo hago con teta, dale. Además que a mí me gusta más hacerlo con teta.
Chinga, concha. A mí, sí, a mí también. A mí también. Ah, bueno. Igual ya le gané de mano. Esto quedaría z punto al cuadrado y el cotangente. Vamos a poner, ¿puedo llamar al cotangente f de teta? ¿Sí? Vamos a llamarle f de teta. O sea, f' de teta. Esto sería el lagrangiano menos, no, menos con menos más k, sobre c, seno de teta. ¿Está bien? Listo. Entonces, ahora me construyo, bueno, ahora me fijo cuánto vale p de teta. P de teta es la derivada con respecto a teta punto. La derivada con respecto a teta punto es c al cuadrado, que me falta 1 sobre medio de la masa, ¿no? P de teta, es esto lo que quería Fabi, ¿no? Hacer la cuenta del lagrangiano y del hamiltoniano. ¿Sí? O sea, en realidad, cuando ya tenés el lagrangiano, ¿cómo llegás después a la ecuación de Jacobi posta? Bueno, primero tiene que pasar por el hamiltoniano. Claro. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es pasar por el hamiltoniano. ¿Sí? Yo lo que podría hacer es, sé un poco de teoría, ¿sí? Al saber la teoría yo me fijo que los vínculos que hay acá, ¿sí? El R con el teta, por ejemplo, no depende del tiempo. ¿Se acuerdan que habíamos probado que si el vínculo no depende del tiempo, el hamiltoniano directamente es T más B? ¿Está bien? Pero si uno no se acuerda de esto, ¿sí? Uno lo que tendría que hacer son todos los pasitos. Igual para plantear el hamiltoniano directamente como T más B, necesita hacer este paso. El P de phi, ¿cuánto vale? P de phi es la derivada con respecto a phi punto. Esto me queda m cuadrado. El P de teta es la derivada con respecto a teta punto. Me O queda sea, los momentos m, conjugados, decís vos, claro, me armando queda. con los momentos conjugados. Primero armamos, eso es lo primero que hay que hacer. mc al cuadrado por teta punto por f' de teta. ¿Está bien? Acuérdense que el f' era la cotangente. El f era cotangente. Listo, entonces uno lo que hace es, el hamiltoniano va a ser igual a p de phi por phi punto. Acá en vez de poner phi punto, yo lo que puedo hacer es poner p de phi sobre mc al cuadrado, ¿no? Porque es lo mismo, phi punto. ¿Está bien? Más p de teta por teta punto. En vez de poner teta punto, yo pongo... Eso es invertir las ecuaciones. Esperá. Sí, pero vamos lento. Entonces pones todo en función de los momentos conjugados dentro del hamiltoniano directamente. Exacto, Ahora, exacto. bien. Entonces pongo acá p de teta por teta punto, y teta punto es p de teta sobre mc al cuadrado f' de teta, menos el lagrangiano es lo que está allá, me quedaría menos un medio mc al cuadrado, y acá hago el mismo truquito, ¿sí? En phi punto pongo p de phi al cuadrado sobre mc al cuadrado, y en teta punto al cuadrado, espera, mc al cuadrado acá tendría que poner al cuadrado, ¿no? ¿Mm? Y acá Ah, pongo sí. Sí. más teta punto al cuadrado, que sería p de teta, lo voy a hacer abajo. Te queda ¿No? Eh, p de teta al cuadrado sobre m al cuadrado por ser a la cuarta, creo. Sobre el... al cuadrado, Sí. ¿sí? Por f' de teta. ¿Está bien? Ah, esto estaba al cuadrado también, ¿no? Sí, Porque pero era ahí lo el cotangente. pasaste... Pero, ¿por qué? Pero si no lo pasaste... Ah, no, no dije nada, está bien. ¿Está Y se va bien? encima. Y ahí se va encima. Y se va en la mitad. Sí. Menos, y ahí poníamos menos con menos la parte del potencial, se queda menos
menos K sobre C seno de teta. ¿Está bien? Entonces, fíjate que acá, sí, acá tenés que dar M C al cuadrado. Este cuadrado que está acá se va con esto. Y esto también lo cancela eso. Este cancela este. ¿Sí? Hay uno que me sobra ahí, ¿no? Acá sería cuadrado también. Acá me equivoqué. Porque acá sería cuadrado. ¿Mm? Entonces, hamiltoniano lo que va a quedar es P de phi al cuadrado sobre mc al cuadrado más P de teta al cuadrado sobre mc al cuadrado por el f' de teta al cuadrado, ¿sí? Un medio, porque se le restó un medio del otro, ¿sí? Es 1 menos un medio en las dos cuentas, o sea, me queda sobre 2, menos K sobre C seno de teta. Potencia. Esto sería hamiltoniano. Listo. Entonces ya tengo hamiltoniano, tengo la ecuación de Hamilton-Jacobi, porque lo único que tengo que hacer es reemplazar donde aparecen los momentos, ¿sí? Conjugados, ahí poner la derivada de ese con respecto a phi o respecto a teta. ¿Está bien? Lo copio. ¿Mm? Esto va a ser igual a h. Entonces, fíjense, la ecuación de Hamilton-Jacobi, si uno no hace ninguna simplificación, sería ¿está bien? Bien. Ahí está la parte. C Bien. de teta más la derivada de este con respecto al tiempo, igual a 0, ¿no? Esto es lo que sería el h con el q. ¿Está bien? Y ahí estás escribiendo, ¿eso sería Hamilton-Jacobi? Eso sería la ecuación de Hamilton-Jacobi. Y ahora faltarían las simplificaciones, pero eso sería ya Bien. Hamilton-Jacobi. Eso es lo que O sea, es una ecuación diferencial. O sea, esta ecuación sirve para resolver este. Bien. ¿Está bien? Y una vez que vos obtenés ese, volvés para atrás y obtenés las funciones de movimiento. ¿Está bien? Bueno, pero vamos a hacer las simplificaciones ahora. La primera simplificación, o sea, bueno, no vamos a hacer las dos de golpe, así a lo macho. El S, fíjense que es una ecuación que tiene 3 derivadas. Entonces, al tener 3 derivadas de primer orden, tiene 3 constantes de integración. Por eso uno pone que S depende de las coordenadas, ¿sí? S, phi, teta, y uno tendría que también depende del tiempo y depende de las 3 constantes de integración, alfa 1, alfa 2, alfa 3 y el tiempo. Y habíamos dicho que una de esas constantes de integración es redundante, ¿sí? Simplemente porque cualquier función S o S más, cualquier constante, 5, ponele, es solución. Entonces uno lo que hacía era sacar una de esas constantes y quedaba así. ¿Está bien? Entonces, la sugerencia es plantear en este problema, ¿sí? En donde fíjense que el hamiltoniano no depende de teta, así como la región no de phi, el hamiltoniano no depende de phi, depende solamente y ni tampoco del tiempo. Debido a esto, el teórico nos dice que uno puede plantear una función
solamente de teta, con las dos constantes de integración, más usar el alfa 2 para el phi y el alfa 1 para el t. ¿Está bien? Entonces, si uno lo plantea así, la ecuación de Hamilton-Jacobi de arriba, ¿sí? La ecuación de Hamilton-Jacobi de arriba me queda así. La derivada de ese con respecto a phi me queda alfa 2. Lo planteamos cortito y el pie, alfa 2, no lo ponemos W y todo eso. No, eso después, ahora, después si querés, lo vemos de dónde sale, porque no lo llegué así. Bueno, Y nos quedaría mc al cuadrado. Hola, Pirino. ¿Qué nivel? No vino, todavía no vino el... Ahí está atrás. ¿En serio? Bueno, Escuchame. Un cuarto para mí. ¿se ve bien? No te voy a dejar. Está todo empacado. Bueno, Te voy a ver. ¿No ves nada? Vuelven las clases en agosto. bueno. La derivada de ese con respecto a teta, ahí sería, vamos a ponerle omega prima. Sobreentiende que es la derivada con respecto a teta. F' de teta al cuadrado. ¿Está bien? Menos K sobre C seno de teta. Y acá quedaría menos alfa 1. Menos alfa 1 igual a 0 y ahí pongo alfa 1. ¿Está bien? Esta sería la ecuación. Decime, Gon. No entiendo qué hiciste ahí. Ahí lo que hice es usar este S, ¿sí? Acá derivar S con respecto a teta es el omega prima, es esto que está acá. Ah, ¿Mm? sí, sí. Y acá donde dice la derivada de S con respecto a T es el alfa 1. Esto estaba restando. ¿Está bien? Y bueno, pero lo puse igual a 1. Acá donde uno identifica a la primer constante de integración con la energía. Porque acuérdense que esto es la energía. y alfa 2 la derivada de ese respecto a phi. Y alfa 2 va a ser, si uno después y alfa 2 va a terminar siendo P de phi. ¿Está bien? Pero bueno, pero todavía no termina el problema, ¿eh? O sea, esas identificaciones no son necesarias para resolver el problema. Bueno, uno sabe ya que esto es una constante de integración. Ahora, fíjate que esta es una ecuación en teta, ¿sí? Entonces, lo que te va a quedar es esta f, que era la cotangente, es una función conocida. Entonces uno lo que hace es despejar de acá omega prima. Omega prima, que es la derivada con respecto a teta de W, es alfa 1 y alfa 2, que ya sabemos que son constantes. ¿Mm? Va a ser igual, y bueno, ahí despejamos todo lo demás. Te queda alfa 1 menos alfa 2 al cuadrado sobre 2 mc al cuadrado, ¿está bien? Más K por seno de teta. Todo eso Te faltó el C. multiplicado por... Dani, te faltó el C. Sí, sí. Por 2mc al cuadrado por f' de teta al cuadrado. ¿Está bien? Y acá, ¿sí? Esto está al cuadrado, lo vega prima, así que todo esto es la raíz. Y el más menos adelante. ¿De acuerdo? Con un Más menos. menos. Alfa 1. ¿Y por qué el menos? ¿No es con más menos? ¿Por qué ¿Con más? la raíz? Ah, sí, no, tenés razón, más y menos. Más Sí, menos. acá va un más. ¿Está bien? Ahí lo hacemos bien general. Bueno, entonces, como alfa 1 y alfa 2 son constantes, uno lo que plantea directamente es que sin integrar, o sea, no hace falta hacer la integral, esto va a ser la integral, diferencial de esta, una integral impropia, si quieren verlo así, por esa raíz. ¿Está bien? Eso lo pueden hacer porque alfa 1 y alfa 2 son constantes. Listo. Entonces ya tienen el W, ya tienen el S,
Nosotros los que hicimos, Dani, integramos entre 0 y tita, ¿puede ser o no? Sí, está bien. Estás asumiendo que la posición inicial de teta es 0. Claro. Bueno, pero Vos lo que tendrías que hacer es integrar entre teta 0 para hacerlo más general. Entre Claro. teta 0 y tita. O sea, los Está bien, extremos de pero- integración son genéricos en principio. Claro, acá eso vos estás pensando, en realidad esto es una función de teta prima y eso va a teta acá. ¿Está bien? Pero en vez de hacer eso, uno puede plantear directamente esto como una integral impropia. ¿Está bien? Función de teta. ¿Está? Esta raíz. Entonces el S va a ser esto, más alfa 2 por t, menos alfa 1 por t. Ya tiene esta expresión. Y uno lo que tiene que hacer es, listo, el beta 1, ¿sí? Que era la posición, que también era una constante de movimiento en las nuevas coordenadas. El beta 1, sí, este sería lo que hemos llamado K1, Q1. Beta 1 va a ser la derivada de S con respecto a alfa 1. ¿Y qué es lo que es ese beta 1, Dani? Ese es así como el alfa 1 es el P1 grande, ¿sí? El beta 1 es el Q1 grande. ¿Está bien? O puedes escribirlo así. Ya, ¿Está pues si bien? podés Pero volver bueno, para arriba porque me hizo ruido cómo tomaste el alfa 2 cuando despejaste el omega. Chichi. No entiendo por qué lo tomaste así. O sea, nosotros, bueno, ayer cuando lo Yo lo tomé hacíamos, así. ¿por qué el alfa 2? ¿Por qué se reemplaza con el alfa 2? El omega prima ese sí, porque ayer lo estuvimos viendo. O sea, el hamiltoniano igual a alfa 1. El Ese hamiltoniano con omega prima H. significa pra. Este omega prima significa el W derivado, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso está claro. Ah, Pero el alfa 2, ¿por qué lo tomas así? Porque ¿por qué nosotros ahí lo? teníamos que el hamiltoniano, dependiendo de los Q y de la derivada de la omega, era igual a alfa 1. Pero ahí con el alfa 2 me hace Y un es poco porque ruido. esto lo agregué acá, ¿sí? Esto te dije, o sea, se los puedo explicar, es una cosa que no expliqué en el teórico. Bueno, pero ¿Está ¿cómo bien? lo Lo que tomas el explico. hamiltoniano? ¿N hamiltoniano? Claro, ¿qué es lo que es el alfa 2 ese? Porque vos No, lo reemplazaste por la derivada del el alfa S. 2 es, claro, el alfa 2 es una constante de integración de esta ecuación Sí, diferencial. ¿Está bien? sí. Sería la constante de integración que tiene que ver cuando vos tenés la derivada parcial de S con respecto a phi. Ah, ¿Está? ok. O sea, imagínate esto. O sea, olvídate de las otras variables. Suponete que las otras variables son fijas. Ahí te queda una ecuación que es la derivada de S con respecto a phi igual a algo. ¿Está bien? El alfa 2 tiene que ver con cuando vos integras esto, ¿sí? La constante de integración que te aparece con esa integración. ¿Ok? Claro. Vos suponés que solamente es una ecuación en phi. La anterior es una ecuación en phi. Bueno, no me digas que borré. No. ¿Sí? Y eso es una constante de integración. Así, lo mismo uno va a tener constante de integración para S y para teta. Y a eso lo llama alfa 1. Bueno, ya habíamos dicho que son tres constantes de integración, pero hay una constante de integración que es que está de más. ¿Sí? Quitábamos esa constante de integración y quedaban dos constantes de integración. ¿Está bien? Entonces, como phi era cíclica, el truquito era poner una de las constantes de integración acompañando a la otra phi que era cíclica. ¿Está bien? Pero simplemente es una constante. O tomarlo así como una propuesta que uno tiene para resolver el problema. ¿Está bien? Uno se acuerda del truco, después se olvida de dónde sale ese truco, que es el teórico, pero el truco lo puede seguir usando. ¿Mm? Listo. Entonces ya tiene el S, y si ya tiene el S, uno plantea estas dos ecuaciones, así como antes. ¿Se acuerdan que todo este problema era para obtener un hamiltoniano nuevo que era cero, ¿no? Y eso nos permitía, ¿sí? O sea, las ecuaciones de Hamilton en ese nuevo sistema eran, ¿se acuerdan que eran Q punto, la derivada de K con respecto
a P y P punto igual a la derivada de K menos con respecto a Q. ¿Está bien? Si el Q si el K es 0, esto implica que Q punto, o sea que Q es una constante de movimiento y que P es constante. ¿Sí? Esas P que están acá, uno las llama alfa. Esas constantes de movimiento coinciden con las constantes de integración. Y estas Q, uno las llama beta. Para seguir la notación del Goldstein. No sé si leemos si es lo mismo, pero... ¿Entienden de dónde viene? Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿y cómo se obtenían? Se obtenían a través de la función generatriz, que era el S. El Q, ¿se acuerdan que el Q sub I era la derivada de F2 con respecto a P sub I? Acá, el Q sub I va a ser el beta 1, la derivada de S con respecto a alfa 1, ¿sí? Y va a ser beta 2, la derivada de S con respecto a alfa 2. Entonces, ¿Está bien? el beta es el Q sub I acá y el S sería el F2. Claro, y el alfa sería el P Y grande. el alfa sería el P. Exacto. Ajá. Entonces, esto te va a quedar. Hacés el S ya lo tenés, hacés la derivada y te va a dar una ecuación que va a depender. Acordate que el S dependía de las variables, de las posiciones antiguas. En este caso, las posiciones antiguas iban a ser Z, ¿sí? De los momentos nuevos, alfa 1, alfa 2 y el tiempo. ¿Está bien? Y estas dos ecuaciones, o sea, vos ya sabés cuánto vale eso, estas son ecuaciones que son conocidas, sabés que los betas y los alfas son constantes, y vos lo que tenés que hacer son dos ecuaciones que te sirven para invertir θ de t y phi de t, y con eso ya resolviste el problema. Ahora, el resolver el problema es un quilombo, digamos, no es fácil invertir esas ecuaciones de acá, pero formalmente uno lo puede hacer. Lo que uno puede hacer en vez de invertir, para comprobar si todo lo que hizo está bien, es empezar a derivar con respecto al tiempo. Si uno deriva dos veces con respecto al tiempo estas ecuaciones, lo que va a tener son las ecuaciones de movimiento, que tendrían que coincidir con lo que uno obtiene en la formulación lagrangiana o hamiltoniana. ¿Se entiende? O sea, esto es difícil. Sobre todo porque tenés que, ¿sí? Integrar, hay una integral ahí que hay que hacerla, pero uno es fácil derivar con respecto al tiempo dentro de la integral, ¿sí? Pero bueno, esto ya es un detalle más. O sea, para obtener las ecuaciones de movimiento, si uno quiere obtener las ecuaciones de movimiento, lo que tiene que hacer es, a ver, hacemos el resumen, es agarrar y empezar a derivar con respecto al tiempo estas ecuaciones, ¿sí? Primero obtiene las ecuaciones, vamos a hacerlo, vamos a hacer un caso. Beta 1 es la derivada de S con respecto a alfa 1. Y el S era esto. Era un quilombo. En realidad esto no hay que copiar. Lo que hay que copiar es esta raíz, ¿no? Porque el S está claro que es eso. Ahora la raíz no está así. Estoy tomando café y me da eructo. ¿Ustedes lo entienden eso? No lo entiendo yo. A ver. No. Diga. Hablas muy rápido y tragas aire. Son la factura esta que me estoy comiendo. También. Esto va a ser beta 1 va a ser la derivada con respecto a alfa 1 de más menos la integral diferencial de θ, y ahí sí copio. El más menos ya lo puse.
¿Está bien? Más alfa 2 por phi menos alfa 1 por t. ¿Está bien? Eso sería beta 1. ¿Estamos? Fíjense, acá me va a sobrar un menos t. A ese menos t lo puedo pasar por el otro lado. Me queda t más beta 1 igual a... Y ahora derivo con respecto a alfa 1 esto. Yo la derivada con respecto a alfa 1 puedo pasarla dentro de la integración. ¿Sí? Entonces, fíjense. Acá, esto que está acá es como una constante. El alfa 1 tengo que derivar con respecto a esto. ¿No? Entonces, cuando derivo con respecto a esto que está dentro de la raíz baja. O sea, la raíz derivada de la raíz Te de vas un x 2 es también. 1 por 2 raíz de x. Entonces me va a quedar más menos la integral diferencial de θ. Esto que está acá puedo considerarlo como una constante. ¿Está bien? Y me queda 1 sobre 2 veces la raíz esta. Ah, pero la raíz quedaría hasta acá entonces. ¿No? Pero bueno, ustedes me entienden. Sí. ¿Sí? ¿Copio ahí? Y hay un factor 1 acompañando al alfa 1, así que quedaría así. Y me quedaría esta ecuación. Perfecto. Listo. Acá formalmente uno tiene resuelto el problema porque, bueno, de acá, fíjense que está dado t en función de θ. Uno lo que tendría que tener es θ en función de t. ¿Sí? Invertir las ecuaciones, pero para invertir primero hay que integrar. Pero sí uno lo que podría hacer, esto lo tendría que hacer en matemática. ¿No? O sea, se dan cuenta que es un fardo esto, ¿no? Encima, esto es la mitad nomás por lo que estoy viendo, porque falta con la otra variable, con el Sí, R, ¿no? con la otra variable Con el vamos a beta tener, 2. claro, con la otra variable nos quedaría así. Porque ahí está integrando con tita y faltaría hacer lo mismo con la otra, ¿no? Bueno, sí. Lo que sí tendría que pasar con la otra, con lo otro, Y bueno, algo parecido, ¿no? algo muy Más o menos. parecido. Que quedaría más beta 2 menos phi. Y acá me quedaría lo mismo. Me quedaría de vuelta dos veces la raíz ahí abajo. Pero ahora tenemos un menos alfa 2 al cuadrado sobre 2ms al cuadrado. Derivado con respecto a alfa 2, eso te queda menos 2 alfa 2 sobre 2ms al cuadrado. ¿Está bien? Te quedaría así. ¿Está? O sea, formalmente ahí yo tengo, estas serían las ecuaciones de movimiento, ¿no? Porque uno expresa acá cuánto vale θ en función de t y cuánto vale phi en función de t. Y si uno es un poco cuidadoso, se da cuenta que al ser las dos integrales muy parecidas y fíjense que lo único que cambia es esta parte, que es una constante, ¿sí? Como resultado va a ser que, bueno, no importa. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Que es engorroso, pero si uno Sí, sí. sigue un mecanismo lo puede lograr. Sí. Es más, si uno hace esto en la matemática, probablemente estas cuentas se puedan resolver bien, se puedan integrar bien. ¿Está? Acá uno lo máximo Después te que podemos podría aspirar. mostrar. Si Sí. te puedo mostrar después lo que no hay quedado en el ejercicio de matemática. ¿El 10? Porque, ¿La este? sí, lo había Bueno, planteado así, no hay que un quilombo, pensé todo mal. ok, genial. Ahora lo vemos. Pero a ver, quedamos así. No hagan el 12. Ya lo hicieron, jaja. El 10 lo vemos ahora. ¿Sí? Y con lo que veamos estará bien. Hagan el 11 y los tres juntos, así te ayudan.
usando R en vez de teta. ¿Está bien? Bueno, Claro, a eso me Si refería. se les complica, O sea, si se les complica, vean bien el del teta. O sea, si se complica, Pero a ¿sí? simple vista. Yo después se los muestro hecho en el matemática. Ahora, si se les complica, terminen de ver las ecuaciones de movimiento del teta. ¿Qué son las ecuaciones de Dani, movimiento? a simple La vista, ecuación ¿no de sería más movimiento, fácil con el R? ¿no? ¿Con el R? Sí. A No simple sé, vista, ¿no? no sé. Porque, Fíjate, yo me imagino que va a ser igual de complicado. Fíjate que acá, porque no tendrías o sea, el R te quedaría R, no lo tendrías que reemplazar por CS en el título. eh, O sea, tenés directamente RDT. sí. Bueno, fíjense, eso es lo que quiero que vean. Bueno, ¿Ah? Bueno, ahora sí, ¿qué me querés mostrar, Alan? Gonzo, ¿tenés matemática ahí? sí, ¿Te acuerdas que habíamos calculado ahí? sí. Lo acabo de abrir. Eh, un, un integral para calcular el W nos quedó esto. ¿Puede ser o no? Ah, espera. Una cantidad, no sé. Claro, puede ser. Recontra puede ser, pero yo lo que les recomiendo, perdón que tengo la boca llena. Hacemos un bizcochito, Lo que les recomiendo, qué feo, esto va a estar grabado. Lo que les recomiendo es que, vieron que yo no evalué las integrales. Claro. Bueno, pero No acá le evalúen las pongo. integrales. ¿Y por no le puedo poner Q1 y Q2? Está bien, pero no, porque, o sea, no te conviene evaluar las integrales, te conviene dejarlas sin evaluar. ¿Entiendes? Porque pueden ser en este caso no son un quilombo. A ver, A ver. déjame ver. O sea, resolviendo esta integral, yo obtengo el beta 1. W. No, el beta 1. No, el W. Ah, no, el beta 1, el beta 1. Sí, porque si no tendría que estar la raíz arriba, ¿no? Claro. Está la raíz, claro, esta misma raíz arriba. Claro, sí, obtenés el... Está bien, ahí la variable es Q, es X que está ahí abajo de la... Ah, sí, eso está bien. Claro. Sí, genial. Bueno, Y eso es igual a... sería beta 1 más T. beta 1 menos T. Claro. Beta 1 menos T. Claro. No, creo que Porque es más T. No, Es no, más porque no la T. pusimos el derivada, T, la Gonzo, ¿te derivada acordás? del S, la derivada del S respecto del alfa 1. Y el alfa 1 Está bien, está pero lo restando pasás para el otro lado. Claro, nos falta el otro. avance. El T nos falta, ¿te acordás? Sí. Alfa Bueno, 1 sí, más T es genial, igual es a... eso. Es eso. Sí, fíjate que Bueno, el joder. matemática te lo resuelve. Lo que sí, invertir eso no debe ser tan fácil. Claro. No. Che, Dani, y ese caso, sí lo sacamos el ejercicio 1 de esta guía, porque estamos en un movimiento unidimensional. Sí, Estamos, y no tenés vínculo. claro, no hay nada. Genial. No. Chicos, ¿quieren hacer eso? ¿Quieren hacerlo hoy? Se juntan, lo hacen, intentan con el R, y si no les sale pueden obtener las ecuaciones de movimiento del teta. Y yo doy por finalizado todo y después podemos empezar a hablar del final. Che, Dani, hoy todo medio Sí. complicado. Bueno, háganlo cuando quieran. Porque No hay apuro. tenemos la última Yo clase lo, de Jorge.
Listo. Yo les voy a pasar la regularidad hoy o mañana, pero me hacen el ejercicio ese. ¿Está bien? Bueno, Sí. El 11. El 11. Dale. ¿Sí? Traten de hacerlo, relájense con esta materia, ya están regulares. Eso no quiere decir que el final sea sencillo. Pero van a tener infinitas consultas para esta materia en el final si quieren. Obviamente no va a tener infinita consulta, pero después hablamos. Primero hagan el ejercicio, después hablamos del final. Pero ya están regulares. bueno. ¿Y te puedo pasar una fotito del 12 después? Sí. Bueno, y te paso una... No, tengo una No. consulta y no me molesto más, ¿puede ser? No, Bueno. sí, dale. No me molesto más. Son una duda de cosas nomás. Vos en el manuscrito, no sé si lo tenés más ahí a mano. Sí. La definición del PI punto, ¿está bien? La definición de él, Del PI punto, en la página 3 del manuscrito. bueno, ahí comparo. Es la derivada de... Ahora. Es lo que sería esto. Sí, esto, la última clase me parece que la mejor... ¿están viéndolo? Sí, ¿no? Sí. Sí, se ve. Bueno, ¿verdad que lo pongo para ver nada más? Así no toco nada. En la página 3. Esto. Mirá que esto lo hice muy rápido, puede haber errores. Así que en la última clase yo le Ahí. confiaría más al Goldstein. Decime. Ahí en PI punto no es derivada de H respecto a QI. Dice ya que QI punto igual a derivada de H respecto a PI. Ah, te pasaste. Y la parte bien negrita. Va atrasado. Ah, con razón. Hace rato que estaba ahí abajo. Dale. Ahí Ahí. el cuarto Ahí, arriba. Sí. Quinta. Uy, punto. Ah, es la derivada de K, claro. Sí. Nosotros pensamos que era el revés. Que va un H. Era la derivada del H, no la derivada del No, K. es la de K. Es la de K porque las letras son mayúsculas. Está bien, de verdad. Es el Y nuevo el Q- sistema, digamos. Y el Esta Q sería punto la... grande, el Q punto grande entonces respecto de K. Claro. Ah, Estas serían las ecuaciones de Hamilton. Ah, listo. Claro, que las hallábamos a partir de transformar. Claro, o sea, estás en el nuevo sistema de coordenadas, digamos. ¿Ok? Sí. Bueno, genial. Ah, y después los otros me saqué la duda recién cuando me preguntaste, cuando aclaraste el procedimiento. sí. No entendí Genial. bien el Bueno, ejemplo, más que todo. aplaudimos el final de, aunque tienen que entregar, aplaudimos, terminamos en mecánica. ¿Listo? Bueno, Che, listo, hagan... entonces, la expresión del este que usamos para hacer el 11 al menos, ¿es esa que escribiste vos hace rato? Sí, esto lo dejo colgado si quieren, lo que escribí recién, Sí, lo dejo colgado, ¿lo quieren que lo deje colgado? sí, por favor. Dale, Me voy a dejo colgado agarrar. el video y lo que escribí recién como último. A ver. ¿Mm? ¿Listo? ¿Paro de grabar? Bueno, ¿Ninguna consultita más? No, nada de eso, no. no. Bueno, con la otra materia